Bueno, pues así. No sé si miraron el video que hice la semana pasada, pero hablé de la Biblia y que la Biblia es un libro, pero adentro de este libro hay 66 libros. Y este libro actualmente es dos Biblias, o sea, dos libros que cada uno tiene 66 libros. Pero, ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios, ¿verdad? Okay. Pero ahora voy a estar hablando del Evangelio, que es una gran parte de la Biblia. Y hace varios años un misionero de la India estaba hablando en Chicago, hablando de su viaje. Y al fin de su discurso, un joven crítico hizo esta pregunta. Me preguntó, ¿por qué pasa la India a molestar a esa gente acerca de Jesucristo? ¿No se las arreglan bien sin él? La respuesta fue sencilla y muy significativa. El misionero respondió así. Dijo, no, joven, no se arreglan bien sin Jesucristo. Nadie en ningún lugar se la arregla bien sin él. Algunas personas pueden preguntar, ¿por qué los evangelistas van a África con su religión? Tienen sus propias religiones. Así que, ¿por qué molestarse con la de nosotros? Es posible que se sorprenda bastante de la respuesta de que los misioneros de los Estados Unidos no van a predicar su religión. El mensaje es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No cruzaría la calle caminando y mucho menos viajaría a África para predicar sobre religión. Pero solo predico el Evangelio del Hijo de Dios. A través de los siglos ha habido cientos de miles de personas que han compartido la dedicación del apóstol Pablo, el jefe de los apóstoles. Y en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24, nos dice, nada de esto me conmueve, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, a fin de terminar mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hay miles de religiones, pero solo hay un Evangelio. Vamos a empezar como normalmente con nuestra oración. Este es mi Biblia. Este es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Puedo enseñar la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta. Mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Verán, las religiones vienen como un producto de los razonamientos de la mente humana. El Evangelio es la revelación de la mente de Dios. Las religiones se originan en la tierra, pero el Evangelio se originó en el cielo. Las religiones son hechas por el hombre. El Evangelio es un don de Dios. Las religiones, todas ellas, son la historia de lo que la gente pecadora trata de hacer por un Dios santo. El Evangelio es la maravillosa historia de lo que un Dios santo ya ha hecho por la gente pecadora. La religión es la búsqueda de Dios por parte de
la humanidad. El Evangelio es el Salvador Dios buscando a hombres y mujeres perdidos. En el mejor de casos, la religión solo puede tener éxito en producir una reforma externa. El Evangelio crea una transformación interior. La religión son los buenos puntos de vista, las opiniones de personas pecadoras. El Evangelio es una buena noticia, la declaración de un Dios justo y amoroso. A ver, podríamos resumir el tema de esta manera. Las religiones pueden poner una nueva abrigo en una persona, pero el Evangelio pone una nueva persona adentro del abrigo. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es el poder de Dios que toma a un ladrón y lo convierte en una persona honesta. El Evangelio es el poder de Dios que transforma a un asesino en una persona cuyo corazón está lleno de amor. El Evangelio es el poder de Dios que toma a un hombre o una mujer caídos, lo levanta y lo hace tan puro como ángel. El Evangelio es el poder de Dios que transforma a un borracho en un ciudadano rico. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios que puede cambiar. Después de más de 2000 años, el Evangelio no ha perdido nada de su antiguo poder. Es tanto el poder de Dios para la salvación hoy como cuando se predicó por la primera vez. Puede superar todos los obstáculos y derribar todas las barreras. El pecado no es un obstáculo porque incluso en los extremos de la desesperanza y la degradación, el Evangelio prospera porque trae consigo la abundante gracia de Dios. Hace poco vi un letrero, como dije la semana pasada, enfrente de una iglesia aquí en Pueblo. Y el letrero dijo, un libro puede informarte, pero solo la Biblia puede transformarte. Dios es tan rico que no venderá nada de esto. Incluso los más ricos son tan lastimosamente pobres que no podrían comprarlo. Viene como un regalo gratuito, por gracia, por fe, más nada. El Evangelio funciona igual en todas partes. Ha sido declarada en todos los continentes de la tierra bajo todas las condiciones sociales, raciales, culturales y económicas imaginables. Siempre funciona y siempre produce el mismo fruto. Disipa las tinieblas, libera de la esclavitud, libera a los cautivos, pecadores y imparte libertad y paz. Hay una ignorancia generalizada incluso entre los cristianos en cuanto a los ingredientes que componen el Evangelio. La Biblia nos advierte de aquellos que quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y este mensaje puede encontrar en Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Y voy a leer de la Biblia, continuando en Gálatas, capítulo 1, pero voy a leer desde versículo 9 hasta 12. Y la Biblia dice, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito,
Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Piensan que procuro agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Versículo 11 dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí no lo aprendí ni de ningún ser hermano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Otra vez, en Gálatas capítulo 1, versículos 9 a 12. Puesto que este evangelio es el evangelio de la gloria de Dios, el individuo que predica otro evangelio a un evangelio mixto, o un poco de ley, un poco de gracia, un poco de Cristo, un poco de sí mismo, un poco de fe, un poco de obras, le roba a Dios la gloria y al pecador la esperanza. Puedes ver fácilmente que no hay nada más importante que debes saber y tener claro en tu pensamiento que el evangelio de Jesucristo. El Nuevo Testamento insiste en que somos salvos al creer en el evangelio. Si crees en el evangelio, serás liberado del castigo y que el poder del pecado aquí y ahora. Y cuando termine esta breve vida en la tierra, irás al cielo. Si no crees en el evangelio, estarás perdido en las tinieblas de fuera. De modo que, como ves, todo lo que determina el destino entero es ciertamente digno de nuestro estudio más cuidadoso. La palabra evangelio aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Se describe de muchas maneras porque Dios Todopoderoso no quiere que nadie quede en la oscuridad con respecto a su alma que nunca muere. Se le llama el Evangelio de Dios porque se origina en su amor. Él es Evangelio de Cristo porque fluye del sacrificio de Cristo y porque Jesucristo es el único objeto de la fe evangélica. Es el Evangelio de la gracia de Dios porque salva a los condenados por los 10 mandamientos. Él es el Evangelio de la gloria porque en un sentido real hemos cambiado al Cristo de Galilea por el Cristo de la gloria. Él está en la gloria ahora y está trayendo muchos hijos a la gloria. Se le llama Evangelio de nuestra salvación porque es el poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen. Se le llama el Evangelio de la incircuncisión porque salva y acepta totalmente aparte de las formas rituales y ordenanzas. Se le llama el Evangelio de la paz porque a través de Jesucristo hace la paz entre el pecador y Dios y en parte paz interior. Cuando un joven pastor le preguntó a una anciana moribunda si había hecho su paz con Dios, ella respondió: no he hecho paces con Dios y no tengo miedo de morir. Verás, no necesito hacer paz con Dios, porque Jesucristo hizo paz con Dios hace más de 2000 años a través de la sangre de su cruz. Y yo simplemente estoy descansando en la paz que Él hizo. ¿Qué es entonces el Evangelio de la
gracia de Dios. Si la Biblia enseña que somos salvos al creer el Evangelio, ¿qué es lo que estamos llamados a creer? Miramos del apóstol Pablo la respuesta. Esto encuentro en la Biblia en 1 Corintios capítulo 1 a 15, capítulo 15, versículos 1 a 4. Y la Biblia dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Pronto notarás que el Evangelio de la gracia de Dios se compone en dos partes. Primero, Cristo murió por nuestros pecados. Y segundo, Cristo resucitó de entre los muertos. Si lees las epístolas del apóstol Pablo, notarás que su mensaje se centra en tres cosas: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. En lo que concierne a Pablo, Jesucristo vino al mundo principalmente para hacer 3 días de trabajo, solamente 3 días. Esa obra comenzó cuando fue clavado en la cruz y terminó cuando Dios lo resucitó de entre los muertos. Pablo escribió menos acerca de la vida terrenal de nuestro Señor, su nacimiento virginal, su bautismo, su tentación, sus milagros, sus enseñanzas o incluso sus sufrimientos en el puerto de Getsemaní. Esto está en armonía con el resto del Nuevo Testamento, porque debemos recordar que Cristo no vino principalmente a predicar el Evangelio, aunque sí anunció la liberación de los prisioneros, sino que vino más bien para que hubiera un Evangelio que predicar. Este Evangelio fue ganado y traído a la existencia por su obra en el cruel madero. Perdón. Vino a la tierra desde el cielo con un extraño propósito. Era tan diferente de la de cualquier otro ser humano que se aferra a la vida y que va por la vida inclinado a vivir. El Señor Jesús vino a la tierra con el propósito de morir, a pesar de que la muerte no tenía ningún derecho en él. Él nació para morir. También debemos recordar que Jesucristo había vivido el sermón del monte durante 30 años antes de predicarlo. Sus enseñanzas y su vida perfecta sin pecado nunca cambiaron a una vida ni liberaron a una persona de la esclavitud del pecado. Solo su muerte en la cruz podía hacer eso. Cuando los creyentes de Tesalónica estaban preocupados por sus seres queridos que habían muerto, Pablo escribió las palabras del aliento. Si creemos, eso encontramos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Y digo,
Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también a los que duermen en Cristo, Dios los trae consigo. Era la fe en el sacrificio sustitutivo lo que les daba la seguridad de la salvación. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos dice: Dios mandó su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también encontramos en Hechos, el libro de Hechos, Hebreos capítulo 9, versículo 26. Dice: una vez en el fin del mundo se manifestó una vez para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. En el libro, en la carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Simón Pedro declaró lo mismo. Digo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Todos hemos quebrantado las leyes de Dios y nos hemos burlado de sus mandamientos, y por lo tanto todos estamos bajo la sentencia de muerte. El pecado contra un Dios infinito incurre en culpa y exige un sacrificio infinito. Pero el Hijo infinito de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha muerto y a morir ha respondido plenamente a toda demanda que está contra nosotros. Si alguien en nuestro país fuera condenado a muerte por asesinato y uno de sus amigos se presentará ante un juez diciendo que moriría justamente en el lugar del condenado, el tribunal se vería obligado a dictar una decisión de que, según nuestras leyes, un hombre no puede morir en el lugar de otro. Pero encontramos en Isaías capítulo 53, en versículo 10, Dios dijo: no está obligado por las leyes de los hombres, porque dijo, agradó al Señor herirlo, lo ha afligido, su alma es una ofrenda por el pecado. Pero puede decir, la muerte de Cristo tuvo lugar hace más de 2000 años. ¿Cómo puede creer eso salvarme del pecado ahora? ¿Cómo puede cambiar todo mi destino eterno creyendo lo que un hombre hizo hace tanto tiempo? Cuando Martin Luther vio la gran verdad de que la justificación era por gracia, que la justificación era por la fe, que la justificación era por la sangre de la cruz, exclamó: el Calvario parece como si fuera ayer. Como acontecimiento histórico, nosotros, los seres humanos, con nuestras limitaciones de tiempo y espacio, fechamos la muerte del Señor Jesús en el primer siglo de esta era actual y la colocamos sobre la colina verde que está lejos, fuera de la muralla de la ciudad. Pero en lo que concierne a Dios, es un evento atemporal. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, en realidad Jesús fue asesinado
en la mente y el plan de Dios antes de la fundación del mundo. Y también encontramos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, se le describe como un cordero, como si hubiera sido inmolado. En el libro de Hebreos se habla de nuestro acceso a la presencia de Dios como el camino de los recién muertos y de la vida. Para el ojo de la fe, la muerte de Jesucristo está tan cerca de nosotros como lo estuvo del ladrón que murió en la cruz junto a Jesús. Pero el apóstol Pablo no se detuvo declarando la obra de la cruz. El hecho de que el Señor Jesús muriera para salvar es la mitad del Evangelio. El hecho de que Él resucitó de entre los muertos para guardar es la otra mitad del Evangelio. Ambos son esenciales en el Evangelio de la gracia de Dios. Habría sido un Salvador insuficiente si Jesús hubiera permanecido muerto. El hecho de que Él haya muerto y ahora viva en el cielo por nosotros prueba que Él es un Salvador, que todo lo basta. La diferencia vital entre nuestra fe sobrenatural y todas las religiones naturalistas del mundo es la resurrección de Jesús de entre los muertos. Leí acerca de un hombre que guiaba a un pequeño grupo desalinados de curiosos entre las lápidas de un cementerio en Ohio. Fue un intento desesperado de recuperar el espíritu del gran mago Howard Thurston. La historia decía, la sombra del mago de fama mundial no pudo emerger de las sombrías sombras del mausoleo barrido por el viento y la lluvia. Poco después de mediodía, la hora de la muerte de Thurston, años antes, su amigo cruzó la puerta del mausoleo. En sus manos sostenía una foto del explorador Gareth Wells, otro amigo del mago. Invocó al fantasma de Thurston para que se manifestara ante mí, quitándome este cuadro de la mano. Y en silencio se podía sentir. El cuadro quedó en la mano del amigo. Entonces el propio amigo de Thurston rompió el silencio y dijo, no estoy desanimado, volveré el año que viene. Tú y yo no sabemos nada de esas cosas. Puede ser que el próximo año el Señor esté dispuesto a que Thurston venga a mí. Pero si este experimento continuara durante 1000 años, el espíritu de Howard Thurston nunca podría regresar. Pero Jesús regresó, no solo espiritualmente, sino corporalmente. Él cumplió su promesa así como cumple cada promesa. Cuán completamente diferente de la vana jactancia de hombres y mujeres fue su radiante resurrección. Esto pues es el Evangelio. Este es el mensaje que cuando se cree nunca deja de convertirse en el poder de Dios para salvación. No hay casos difíciles o desesperados. Para muchos que perecen en sus pecados,
es necedad, pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, leemos: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esta es la única base sobre la cual un Dios santo y justo puede perdonar tus pecados y recibirte para sí mismo. Este que fue crucificado ahora vive en poder de resurrección en la gloria. Dios Todopoderoso ha declarado que Él es el príncipe y el salvador. Cerca de leche de muerte de un hombre que durante toda su vida había expresado escepticismo y que pertenece a una organización de su pueblo llamado el Club de los Infieles, se encontró este testimonio. Lo he intentado en vano de mil maneras. Mis temores que acallar, mis esperanzas que levantar. Pero lo que necesito, lo dice la Biblia. Pues déjenme terminar con esto. Perdón. Te insisto a que les digo esto al Señor ahora mismo en la criatura de tu propio corazón. Tal como soy, pobre, culpable, perdido, vengo a ti, Señor Jesucristo. Con fe sencilla, confío en ti, llevaste mis pecados y moriste por mí. Vuélvete a Él de tus pecados hoy y recíbelo como tu Señor y tu Salvador. Si lo recibes a Él, Él te recibirá. Y encontrarás en este Evangelio que habla de su muerte, sepultura y resurrección por ti, es el poder de Dios para salvación eterna.